Multicanal Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Buenas tardes, amigos del Cuartelero, bienvenidos de nuevo otro martes más a nuestro programa sobre historia militar, geoestrategia y geopolítica. Hoy me tenéis a mí solo aquí, no estoy con el general, y vamos a hacer un programa un poco de historia actual. Como podéis ver ya en el título, vamos a hablar sobre la historia más actual del 91 en adelante de Ucrania y de Rusia. Vamos a ver el origen del conflicto. Lo hemos tratado en algún programa más, pero aquí vamos a tratarlo un poco más a fondo y sobre todo incidiendo en lo que son los mitos, las excusas, las razones tanto de un país como de otro. Después, obviamente, cada uno de vosotros que nos escucha y nos ve, pues puede tener su opinión personal. Las opiniones, pues cada uno tiene las suyas, pero los hechos son los que son. Después que cada uno juzgue por su cuenta si defiende o apoya al bando, o apoya o ataca al bando acertado o al bando equivocado. Ahí lo veréis al final. Voy a procurar ser lo más objetivo posible, aunque yo no soy neutral en esta guerra. Sí soy objetivo, pero no soy neutral. Y pues aquí tenemos oyentes de posturas prorrusas y de posturas pro-ucranianas. Pero yo voy a mostrar los hechos y después cada uno es muy libre, igual que en el fútbol, de mostrar su apoyo a quien cree conveniente, con razón o sin razón. Las razones las vamos a ver aquí. Después, pues cada uno ya tiene sus aficiones o sus gustos personales. Como siempre, por favor, os recuerdo darle a me gusta, seguir el programa del Cuartelero y difundirlo entre vuestros contactos para que podamos seguir realizando este tipo de programas aquí en Multicanal Radio. Nos tenéis, como siempre, en directo en la emisora, en la radio, Multicanal Radio, que la tenéis en muchos en radio digital, pero también en apps de radio que hay se pueden descargar en el teléfono móvil y escucharlo allí. Nos tenéis en YouTube, en directo con imágenes, ponemos ya gráficos, fotografías, cosas para ilustrar las charlas, aunque se pueden escuchar perfectamente también solamente el audio en iVoox o Spotify, que también son unas plataformas pues que se adaptan para la comodidad del oyente o del espectador. Pero bueno, en YouTube es donde nosotros emitimos ahora, la radio y YouTube es donde emitimos con asiduidad y donde vamos a tener el canal lo que nos dure, que esperemos que sea mucho tiempo, mientras al general y a mí no se nos acaben los temas de conversación. Y bueno, vamos a empezar ya con lo que es un poco la guerra. Lo contaré después un poco al final. Todos sabéis que surge en la actual en febrero de 2022, pero ya viene desde 2014, que es cuando Rusia invade o se anexiona la península de Crimea, que era parte de Ucrania. Después veremos que obviamente todo el mundo tiene sus motivos, sus razones, pero bueno, la legalidad internacional pues nos marca un poco por dónde tenemos que guiarnos en nuestro mundo actual. Si consideramos, que esto ya lo doy como un disclaimer, un aviso, si consideramos que la legalidad internacional pues es papel mojado y nos la podemos saltar,
pues entonces no hay nada que discutir. Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera en el mundo y darle de palos al país que le interese, tanto si eres más poderoso o si lo eres menos. Así, con el sistema de funcionamiento del mundo, pues volvemos a lo que es la prehistoria o el medievo y hablamos de la ley del más fuerte. Hay gente pues que si defiendes ese tipo de políticas internacionales, pues ya está todo dicho. No es necesario que sigas viendo el programa, porque yo no estoy aquí para convencer a nadie de nada, pero bueno, sí mostrar los puntos flacos de ambos contendientes, porque hablaré también, no, Ucrania no es un país o no era un país ideal, y Rusia mucho menos todavía. Eh, Después hablaremos un poco, siempre se habla del tema de la corrupción. Rusia está por detrás, más atrás en la lista de corruptos, de países corruptos del mundo, más atrás que Ucrania. Es decir, Ucrania es menos corrupta que Rusia en el índice mundial de corrupción estatal o de corrupción por países. O sea que estaba y sigue estando. Bueno, ha bajado ahora, se limpió. Realmente después lo veremos. Zelensky, que lo tenemos aquí, llega al poder con las elecciones de 2019 y precisamente uno de sus objetivos era aniquilar o reducir al máximo la corrupción que había en Ucrania y por eso la gente le votó. Digamos, los ucranianos quisieron darle un cambio a su país, que es perfecto, igual que si en España, con España le quisimos dar el cambio o por las políticas de Rajoy se las dieron a Pedro Sánchez, que las son totalmente opuestas al anterior. Bueno, no tanto, pero bueno, en general opuestas, o cuando se ganó Zapatero y ahí sí cambiaron totalmente las políticas, porque bueno, podemos hablar de si las políticas de Rajoy son tan diferentes a las políticas de Pedro Sánchez, ahí habrá muchas opiniones, pero desde luego las de Aznar a Zapatero pues cambiaron totalmente, pues el país quiso realizar ese cambio político y si Pedro Sánchez en algún momento es derrotado en las elecciones y se da otro cambio, pues imagino que es porque el pueblo quiere cambiarlo, que es lo que pasó en Ucrania con Zelensky. En Rusia no digo nada porque lleva 25 años Putin y ya no es una democracia, ahora ya hablamos que es una autocracia, ya una democracia no lo es. Podemos hablar también porque en Ucrania Zelensky sigue, aunque las elecciones deberían haberse celebrado el año pasado, pero eso es porque la constitución ucraniana propugna que no haya elecciones mientras dure el estado de guerra. Es algo que en la mayoría de países del mundo a lo largo de las guerras del siglo XX ha ocurrido, excepto Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial que celebró unas elecciones, y también excepto porque Estados Unidos estaba en guerra, pero no en su territorio, no había ninguna guerra en su propio territorio, no tenía partes de su territorio ocupadas. El resto de países, Reino Unido, por ejemplo, no celebró elecciones, ni Alemania, que bueno, no era una democracia, pero bueno, era una democracia entre comillas, similar a la rusa, donde Hitler sí fue elegido democráticamente, pero ya no hubo más elecciones, ya se formó una autocracia, una dictadura. Y en el resto de países que han estado en guerras no ha habido elecciones durante los conflictos. Unos países, España, por ejemplo, dentro de los estados de alarma, excepción y sitio, creo recordar que ya cuando en el de sitio ya se suspenden todo el tema de movimientos y obviamente el sufragio pues no está permitido y en el estado de guerra tendría que repasarlo, pero creo que también estamos así. No lo marca en nuestra constitución, la ucraniana sí lo pone y la rusa creo recordar que también ponía algo, la constitución de la Unión Soviética. No, la rusa ahora mismo no lo recuerdo si lo pone o no lo pone, pero bueno, es algo en general que es una crítica que ha surgido hacia Zelensky y en este caso pues no es acertada y no se tiene razón. No, ahí no hay mucho que discutir. Un país que está en estado de guerra, pues con territorio ocupado, no está precisamente para realizar elecciones. No me parece que Ucrania esté para ello, ni Rusia tampoco en este caso, aunque bueno, a Putin obviamente eso no le interesa. Pero vamos a ver un poco la historia de Ucrania
por encima la antigua. No nos interesa porque realmente todo eso es el pasado y todos los países tienen sus razones históricas para ocupar otros territorios, porque la misma España, pues entonces cualquier país musulmán podría tener sus razones para reclamar sus derechos, porque a partir del 711 estuvieron en España los musulmanes, o España reclamar pues Portugal y reclamar toda Hispanoamérica y parte de Estados Unidos, el Reino Unido pues podría reclamar Menorca de nuevo, aunque ya lo tenemos en Gibraltar. Francia podría reclamar toda España porque en su época también fue parte de su territorio y así podríamos ir hasta el infinito solamente en Europa. Realmente hay que irse a la actualidad y a los tratados, el orden mundial que tenemos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, donde todos aceptamos o se aceptó reconocer a unos países o a otros y a partir de ahí pues vamos funcionando y en teoría respetándonos con ese realismo geoestratégico, realismo, idealismo geoestratégico, pues respetándonos unos a otros. Realmente democracias, a partir de 1945 no ha habido guerra entre democracias, sí ha habido guerra entre países dictatoriales contra democracias y en este caso pues estamos en lo mismo. Podríamos decir, gente me dirá, bueno, es que Ucrania no es una democracia perfecta, efectivamente no lo es, pero es que España tampoco es una democracia perfecta. No estamos nosotros para dar ejemplo a nadie de corrupciones y de procedimientos democráticos que muchas veces estamos viendo últimamente que se están saltando. Ya se han saltado otras veces, pero últimamente más, ¿no? Pues no, eso de que la democracia no es perfecta, habría que matizarlo muy mucho. Desde luego el que no es una democracia actualmente es Rusia. Es una autocracia y ha ido tendiendo, fue una democracia, pero hoy en día es una autocracia. Pero bueno, vamos a ver un poco Ucrania, el comienzo de Ucrania. Ucrania comienza su historia en el 882. Se establece la Rus de Kiev, que es una federación de tribus eslavas orientales y que se llega a convertir en uno de los estados más grandes y poderosos de Europa durante el siglo XI. Hay un montón de vicisitudes que no voy a describir, que nos dan igual realmente, y el territorio de la actual Ucrania pues llegó a ser más grande, después más pequeño, guerras medievales en el siglo XVII, XVIII, XIX, y que al final pues queda dividido en diferentes épocas, está dividido, en parte lo tiene Rusia, otras partes lo tiene Polonia, otras partes Lituania, y realmente aparece como una república independiente en 1917. Y esa república pues se separa de lo que es Rusia, que era creo que desde la zarina, desde el siglo 1700 y pico, siglo XVIII, era parte de Rusia. En 1917, con la guerra civil rusa, se separa y crea una república y ellos combaten contra los bolcheviques, contra los comunistas. Están, digamos, con los rusos blancos, no con los que eran los partidarios de los zares. No vamos a entrar en lo que fue la guerra civil rusa, por eso podemos dedicar un programa completo a la historia de Rusia, la Unión Soviética después y la historia actual, pero hoy no vamos a hacer eso, vamos a dedicarnos a lo que es Ucrania versus Rusia y en la guerra actual. Pero vamos, obviamente todos sabemos que los bolcheviques ganaron la guerra civil rusa y derrotaron a los rusos blancos, que eran los partidarios de los zares. Es esa guerra civil que dura, creo recordar, 3, 4 años y acaba con la muerte de la familia de los zares que son asesinados. Hay que recordar también que los bolcheviques llegan al poder, los comunistas, digamos, llegan al poder en Rusia, cuando Rusia ya no es zarista. El zar ya había dado paso a una democracia y lo que hacen los bolcheviques es un golpe de Estado a esa democracia rusa para echar al partido que había ganado las elecciones. Y ellos, eh, eh,
establecen una dictadura, la dictadura del proletariado, y bueno, el que quiera saber más sobre esa época es muy interesante, muy convulsa, pero vamos que siempre se tiene en mente que los comunistas echaron al zar y no es así, echaron a un gobierno democrático, el zar era el jefe del Estado, como en España puede ser el rey, y había un gobierno democrático pues con un partido político que había ganado las elecciones. Ellos echaron abajo a ese partido político y al jefe del Estado. Hay que recordar que allí había jefe de Estado y jefe del gobierno, presidente del gobierno, como es hoy en día España. La República esta de 1917, la República Ucraniana, pues desaparece en 1920 porque es vencida por los rusos bolcheviques y Ucrania pasa a convertirse una de las repúblicas fundadoras de la Unión Soviética, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todos tenemos en mente pues el mapa de la Unión Soviética, lo vamos a poner aquí, pues esto era la Unión Soviética, no solo los rojos, sino todos estos numeritos son las repúblicas que componían la Unión Soviética. Hay alguna más, estas de aquí son las que se separan, que lo veremos después, cuando se separan de la Unión Soviética en 1991. Después las veremos todas. La, eh, ya como parte, Ucrania como parte de la Unión Soviética, tiene un periodo muy convulso, sobre todo 1932-1933. Se produce en la Unión Soviética el Holodomor. El Holodomor es una hambruna consentida por el gobierno de Stalin. Se cebó sobre todo en los campesinos que eran desposeídos de sus tierras. Se confiscaron las tierras a los campesinos de toda la Unión Soviética, que eran propietarios, pues para ser nacionalizadas esas tierras y colectivizadas, para formar los famosos kolhos y solhos, todo eso que todo el mundo lo ha estudiado, o por lo menos antes se estudiaba, pues hay una gran hambruna porque el gobierno soviético, con esa colectivización, pues la gente no trabaja las tierras. Nadie, el que tenía esa tierra no la quiere trabajar para darle toda la producción a otro y yo no lo haría. Claro, me han confiscado mis terrenos, pues yo no lo voy a trabajar. El problema es que hay una gran hambruna en Rusia, se confiscan las cosechas, el Estado se las lleva y no da alimento a las zonas de la Unión Soviética que habían sido rebeldes en esa colectivización. Ucrania era una de las repúblicas soviéticas donde había más propietarios. Había otras zonas, recordemos el medievalismo en España. En España había zonas, Andalucía, zonas de Castilla donde había grandes propietarios, hablo de la época medieval, hasta el siglo XVII, XVIII, incluso hasta el XIX, esas grandes zonas donde las tierras eran de cuatro personas, habitualmente de poderosos, de nobles, y no la gente realmente era un esclavo, un siervo de gleba, estaban atados a la tierra, pero no tenían posesiones, ni casas siquiera, las casas eran las que les cedían o les daban los grandes propietarios. Había otras zonas de España, por ejemplo, para que estar todo en contexto, como en el norte, por ejemplo, Asturias, Galicia, donde había minifundios y habitualmente ahí no eran tierras tan grandes, pero eran de propietarios individuales, gente libre, que era zona de hidalgos, de hijos de algo, y esa gente pues era libre, no estaba atada a la tierra, tenía más derechos. Pues aquí en Ucrania pasaba lo mismo, no eran tierras de grandes propietarios, pero sí que había parcelas pequeñas de numerosos propietarios libres. Y eso es lo que provoca al final esa hambruna, que es en toda la Unión Soviética, no solo en Ucrania. En Ucrania fallecen, se calcula, entre 1,5 millones mínimo y 4 millones de personas. Hoy en día ya se considera que se acerca más bien a los 4 millones que al 1,5 millones, más hay que tener en cuenta la gente que no nace, que eso yo no lo sumo en las estadísticas nunca, hay gente que sí lo suma, porque claro, no es solo la gente que
que muere, sino los que ya no nacen, porque han fallecido esas personas. Ucrania tiene una población total en 1933 de 32,6 millones. Y de esas personas, vamos, en la época del Holodomor, y de esas personas, pues, fallece realmente entre el 4 y el 10%. El 4% si contamos 1,5 millones de fallecidos, o 4 millones de muertos, o 10% si contamos los 4 millones de muertos. Es muchísimas personas. En el resto de la Unión Soviética fallecen otros entre 6 y 7 millones de personas adicionales debido a las colectivizaciones. Es una barbaridad. Por ejemplo, solo centrándonos en lo que es la región de Ucrania, porque el resto de la Unión Soviética, digamos que está más dividido entre diferentes repúblicas, pero no se concentró toda esa cantidad de muertos en una sola, como aquí, en una región, ¿no? Por ejemplo, en España, la misma época, en el 36, por ejemplo, en España vivíamos 24,6 millones de personas y mueren casi 500.000 personas en la guerra civil, aproximadamente un 2% de la población. Puede ser un poco más, un poco menos, unos 600.000, pero bueno, 2,5% de la población es lo que fallece en España durante la guerra civil. Y vemos cómo todavía lo recordamos, todos tenemos abuelos, bisabuelos, y y tenemos ahí a lo que es pues todo el recuerdo de esos fallecidos, de esas matanzas, de todo lo que ocurrió en aquella época en España, y que sigue estando pues muy al día realmente. Pues en Ucrania fallecen entre un 4 y un 10% de la población. Hay que imaginarse esa cantidad, pues está lleno de personas, de nietos, bisnietos, hijos, de gente que recuerda a sus padres o sus abuelos que estuvieron en estas hambrunas. Eso ya nos da idea, el odio que ha surgido en España, o hubo en España, entre los dos bandos, y que ahora ha vuelto a resurgir porque, bueno, ha interesado políticamente polarizar. Pues imagínense eso mismo en Ucrania, imaginaros eso mismo en Ucrania, donde murió más del doble o 3 veces más de la gente que falleció en España por la guerra civil. Pues mucho cariño a lo que es la Unión Soviética, y a los bolcheviques, pues allí no tienen. A los rusos no tienen mucho cariño, aunque vivieran allí con ellos hasta 1991. Ucrania, durante la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, gran parte de las batallas son en territorio ucraniano y bielorruso. No es en Rusia la mayoría de las batallas, no suceden allí, sino que son en territorio ucraniano o bielorruso. Todas las batallas de Kursk, las batallas de, bueno, la invasión y todo lo que se va y se viene. Los ejércitos alemanes y soviéticos asolan lo que es la Unión Soviética hacia adelante y hacia atrás durante toda la Segunda Guerra Mundial. O sea que ahí tenemos muchos más muertos, muchos más fallecidos, soldados bielorrusos, soldados ucranianos que luchan integrados en el ejército soviético. No hay tanto ruso en el ejército soviético, hay muchísimo ucraniano y muchísimo bielorruso. Y de otras repúblicas también, pero en este caso eran mayoría. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Ucrania obviamente es un país, una región rica, tanto por esas tierras negras, que son buenísimas para el cultivo de cereales y de hortalizas, y después porque tiene una gran zona de minerales, que es lo que es el Donetsk y el Lugansk, que son las repúblicas estas independentistas dentro de Ucrania, que son ricas en carbones y metales, y allí se instala gran parte de la industria pesada soviética. La industria pesada, después de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos la instalan en Ucrania. Ucrania es uno de los mayores fabricantes, la región de Ucrania, dentro de la Unión Soviética, fabricantes de cohetes, misiles, carros de combate, blindados, armamento ligero y minas. Las minas, el carbón para las acerías, la famosa acería de Azovstal, que hubo la famosa batalla en 2022-2023, pues es una de las más grandes del mundo y estaba en Ucrania. ¿Qué ocurrió en estas regiones? En estas regiones lo que ocurre es que a partir
del Holodomor, que ya allí ya están las minas, en los años 20-30, se llena de rusos que van a trabajar a esas regiones de Ucrania. No eran tan pobladas y el Donetsk y Lugansk pues necesitan mano de obra, y esa mano de obra viene de otras, de Rusia y de otras regiones de la Unión Soviética, y se asientan allí. Son inmigrantes, inmigrantes dentro de, en aquella época, de su propio país, pero no era una zona rusófona anteriormente, sino que si llenas la zona pues con gente procedente de otro lugar, pues obviamente pues se irá llenando de ese tipo de gente y ese idioma que hablan ellos, pero eso no significa que ese terreno haya pertenecido desde hace muchos años al otro país, ni da, ahora lo veremos, no te da derecho porque allí hablen de otra manera, porque se ha llenado de inmigrantes, no te da derecho a ser propietario de ese terreno, que es una de las excusas de Rusia en la guerra actual. Es como si yo alquilo una casa a alguien, una casa de mi propiedad, y como esa persona ya vive en esa casa, pues directamente se la queda y ya está. Pues eso no es lógico, pues en la legalidad internacional tampoco es lógico ese tipo de actuación. Vamos ya a pasar a cuando se desintegra es cierto que, bueno, dentro del submundo de la Unión Soviética, Ucrania era uno de los países más, de las regiones más ricas, igual que Bielorrusia, y ahí pues hay una gran corrupción, la misma que había en toda la Unión Soviética, pero obviamente la corrupción aflora más donde hay dinero y donde hay industrias que no donde no hay nada. En Siberia, pues poca corrupción puede haber porque allí no hay nada. Bueno, 4 minas después, ¿no? O en un pueblo del centro de los Urales. Pues poco va a haber, pues de ahí viene la corrupción esa endémica de Ucrania y del resto de la Unión Soviética, de Bielorrusia, Rusia y del resto de repúblicas. No eran precisamente un dechado de virtudes ninguno de estas regiones. En 1900, perdón, vamos ya a cómo se acaba la Unión Soviética. El proceso de desintegración se inicia en la década de 1980 ya, con las reformas de Mikhail Gorbachev. Gorbachev eh, quiere transformar ese comunismo que gobierna la Unión Soviética y modernizarlo. Él piensa que se puede hacer un comunismo similar a lo que ha hecho China, algo más, un comunismo más tolerable para la población y abrirlo un poco al mundo, y aunque no sé si el chino es tan tolerable con su propia población, pero si no te mueves nadie te molesta, obviamente, ¿no? Pero bueno, Gorbachev instaura lo que es la perestroika, que significa es una reestructuración, sobre todo económica, y la glasnost, que es la transparencia. Son las dos. Uno es una reestructuración económica, un poco más de libertad, abrirse un poco a la producción también extranjera, y la glasnost es la transparencia política, mejorar lo que son todos los escalones políticos dentro de lo que es la Unión Soviética. Estaba todo destinado a mejorar el sistema, pero todo esto generó tensiones internas, políticas sobre todo. Claro, nadie quiere perder su poder. Los oligarcas dentro del partido que había allí no quieren poder no quieren perder pues su poder, lo diré, sí, sí, su poder. Y claro, comienzan a exacerbarse las demandas de independencia de otras repúblicas soviéticas, que no es Rusia. Realmente la Unión Soviética siempre estuvo controlada por lo que es Rusia, nada más. A partir de 1990 comienzan las declaraciones de independencia. Empiezan Estonia, Letonia y Lituania, y después pues van seguidas de otras repúblicas. Aquí tenemos este mapa: Estonia, Letonia, Lituania. Aquí tenemos Bielorrusia, que está aquí, Ucrania, que es la número 6 que tenemos aquí, Moldavia también se independiza, por aquí abajo pues Georgia, que después también ha sido invadida por, bueno, después veremos que Rusia invade muchas de estas repúblicas que se habían independizado entre 1990 y 1991, después de la caída del muro de Berlín en 1989. Georgia, tenemos Armenia, que está aquí, Azerbaiyán, que está aquí, Kazajistán,
que es un país enorme, Uzbekistán, que lo tenemos aquí, Turkmenistán, estos son países ya grandes ya en Asia, Kirguistán, que es este pequeñito de aquí, y Tayikistán. No sé si he dicho Armenia también, creo que sí, que Armenia la he dicho, que es aquí el número 9. Armenia la tenemos aquí. Armenia y Azerbaiyán, que han tenido también una guerra entre ellos. Pues bueno, estas son las repúblicas que se independizan de la Unión Soviética y queda lo que es Rusia, lo que vemos aquí en rojo. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre porque hay un tratado, el Tratado de Belavetza, en diciembre de 1991, donde, digamos, le hacen la envolvente a Gorbachev, se la hacen el presidente de Rusia. Gorbachev, digamos, era el jefe de toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero pues cada república tenía su presidente, que en teoría estaba subordinado al presidente de la URSS, que era Gorbachev. En Rusia el presidente es Boris Yeltsin. Después llega a ser presidente de Rusia ya independiente, pero en este momento es presidente de una de las repúblicas. El de Ucrania, que era Leonid Kravchuk, y el de Bielorrusia, que era Shushkevich. Perdón por la pronunciación porque no hablo muy bien ruso. Pues estaban Yeltsin, Shushkevich y Kravchuk. Y ellos firman un tratado que formaliza la disolución de la URSS y crean la Comunidad de Estados Independientes. Ellos pensaban hacerse otra especie de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero donde ellos eran los que iban a mandar. Iban a estar mandando esas tres repúblicas y entre los tres iban a repartir todo el pastel. Esto al final lo que ocurre es que Mikhail Gorbachev dimite el 25 de diciembre de 1991, renuncia a su cargo como presidente de la URSS y es el final de la Unión Soviética. Ahí termina. Y entonces se produce la independencia de todas estas repúblicas que hemos ido viendo y el 24 de agosto Ucrania recupera su independencia. El presidente es Leonid Kravchuk y en Rusia pues está Boris Yeltsin. Hay un referéndum en 1991 que es aprobado, vamos a ver aquí una imagen de ese referéndum, que está aquí. Esto es Ucrania y este es el porcentaje de aprobación en el referéndum de la población. Hubo referéndum en Bielorrusia también y en el resto de repúblicas. Realmente gana por mayoría absolutísima declararse independientes de la Unión Soviética. Estaba autorizado, la Unión Soviética había previsto estos referéndum y si ganaban se les concedía la... Por eso son muy peligrosos los referéndums de autodeterminación o de independencia. Hay que tener mucho cuidado cuando se tratan ese tipo de cosas porque, bueno, la Unión Soviética, pues si no hubiera autorizado estas cosas, pues seguiría siendo la Unión Soviética. Las autorizó, pues es lo que hay. No se puede uno volver atrás. Cuando uno vende un piso o un prado a otra persona, lo que no puede hacer es a los 3 años decir, oye, que me equivoqué al vendértelo. Bueno, mala suerte, no habérmelo vendido y haber firmado las escrituras. La Unión Soviética firmó las escrituras a todas estas repúblicas que hemos visto y en concreto tenemos que aquí en Ucrania el referéndum es aprobado en todos los oblasts, todos lo aprueban con un porcentaje superior al 83%, excepto un lugar solamente que es Crimea, donde venció por un 54% de los votos. Crimea es cierto que había sido cedida a Ucrania por Nikita Khrushchev en 1954 y no había sido parte de Ucrania hasta entonces. Crimea es esto de aquí, esta república. Eso es cierto, hay que ver, esto es Donetsk, Lugansk, las repúblicas independentistas desde 2014, vemos que se aprobó un 83%, 83, 90, 90 en Gerson, 89, 90, 86, 95, 93, bueno, todo el país, excepto el más cercano, que fue el 54% en Crimea, es el menor porcentaje, en el resto es totalmente mayoritario, incluyendo las repúblicas independentistas. Podemos discutir que Crimea, como hasta 1954 no fue parte de Ucrania, podría ser de Rusia. Se podría hablar. También podríamos hablar que tiene más derecho histórico Turquía, por ejemplo, que Rusia, porque durante muchos más siglos perteneció al Imperio Otomano y no a Rusia. O sea que también podríamos hablar de eso. ¿Realmente Rusia tiene derecho a Crimea? No. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, has firmado las escrituras, que sí, que fue parte tuya, no firmes la escritura, no le vendas el piso a otro.
Khrushchev firma la escritura en el 54 y en 1991 esta independencia es reconocida por Rusia y por el resto de países del mundo y de la mayoría de las Naciones Unidas. Por eso Crimea es ucraniana, aunque sea históricamente sea muy reciente, pero es ucraniana. No firmar las escrituras, que sí, que si no creéis en la legalidad internacional, pues sí, sí, sin ningún problema, no pasa nada, que Marruecos invada España sin ningún problema, porque el más fuerte que gane y ya está. Pero vamos a ser serios y hablar de la legalidad internacional. El que ya, como he dicho, el que no crea en las leyes internacionales, que sí que son muy discutibles y Estados Unidos es muy malo y ha invadido ilegalmente muchos países. Totalmente de acuerdo. Ahora estamos hablando de Rusia y Ucrania. Yo soy el primero que criticó la invasión rusa de Irak en el 2003, la de Afganistán después del 2004, e incluso la de Vietnam, la intervención en Corea, en Granada, en Panamá y en muchos más lugares, y en Santo Domingo y la República Dominicana. Soy el primero que lo critica, pero hablamos ahora mismo de lo que estamos hablando. Si nos gusta que cada uno se tome la justicia por su mano y haga lo que quiera con el terreno de los demás, pues entonces no nos podemos quejar si un día entran 4 ocupas en nuestra casa, nos dan de palos y se la quedan y ya está. Pues son más fuertes, ¿verdad? Te han echado, ya, que yo tengo la escritura, sí, sí, pero fuera. Ganan ellos, ¿no? Eso es a lo que vamos realmente, ¿no? Resumiendo, vemos el referéndum de independencia en 1991 y ahí tenemos Crimea, que es donde menos interés había en la independencia, pero bueno, aún así era una mayoría simple. De todas maneras, con la ley en la mano, Crimea es ucraniana, Rusia tiene el mismo derecho o menos que Turquía a poseer Crimea. Pues ya está todo dicho, no hay que explicar mucho más. Después las opiniones de cada uno, que sean las que quieran. Ya cada uno tiene las suyas. Esto es algo que podemos ver los presidentes como fueron cambiando en Ucrania, uno diferente en las diferentes elecciones, 2000, 2005, 2010, 2014, 2019. En Rusia empezamos con Putin en el 2000 y seguimos con Putin en el 2025. Y en Bielorrusia, pues a partir del 2000 también tenemos aquí a este hombre que, pues bueno, tenemos dos autocracias en tal. Bueno, tenemos el intermedio aquí en Rusia que puso a un presidente títere porque la constitución rusa no le permitía gobernar de continuo y entonces él dejó a otro que fuera el presidente de Rusia y él era el presidente del gobierno solamente, pero bueno, ya cambió la constitución para seguir mandando muchos más años. Me imagino que este hombre pues morirá atado al sillón, ¿no? Vamos a seguir un poco con la historia y es la independencia de Ucrania. Desde 1991, pues Ucrania está inmersa en un proceso de transición que fueron pasando lo que es desde podríamos llamarle descomunización, salirse del comunismo y pasar a una economía de mercado y un Estado democrático. Pero ha habido diferentes periodos convulsos. No voy a hablar de la historia de Rusia para eso, porque aparte vamos a hablar de Ucrania, que es lo que nos interesa, y nombrar una serie de mitos pues que no son tan así. Ha habido periodos muy convulsos y marcados muchos de ellos por una corrupción política y social que todavía se intenta eliminar y por eso escogen a Zelensky en 2019. En 1994 está la presidencia en Ucrania de Kuchma y Boris Yeltsin en Rusia y se encuentran en Budapest, en Hungría, y suscriben el Memorándum de Budapest, que ofrece garantías de seguridad por parte de sus signatarios con respecto a la adhesión de Ucrania al Tratado de No Proliferación Nuclear. En este memorándum fue suscrito además por Ucrania por las 3 potencias nucleares de la época, Federación Rusa, los Estados Unidos y el Reino Unido. De acuerdo con este documento, Ucrania cedió a Rusia 5.000 bombas nucleares y 220 vehículos lanzadores, incluyendo 176 misiles balísticos intercontinentales, eso es el misil, pero había unas 5.000 bombas nucleares también de lanzables desde aviones, y también cedió 44 aviones de bombardeo de gran alcance que tenían capacidad nuclear, que estaban asentados pues en Ucrania. El 1 de junio del 96 Ucrania se convirtió ya en una nación no nuclear,
y envió la última de las 1.900 ojivas nucleares que tenían en su territorio heredado de la Unión Soviética. Allí se envió a Rusia para desmantelar. En teoría todo esto se ha desmantelado y Ucrania pues deja de ser una nación nuclear con el compromiso de Budapest que sean respetados y firmado por la Federación Rusa, que sean respetados sus límites territoriales, todos sus límites territoriales. A pesar de que Ucrania es muy rica, entre 1991 y 1996 el país experimenta una desaceleración económica profunda, más que la de otras antiguas repúblicas soviéticas, que eso es curioso, pero bueno, es lo que ocurrió. Ucrania llegó a perder el 60% de su Producto Interior Bruto. Mientras tanto, en 1999, Vladimir Putin es nombrado primer ministro y después presidente, permaneciendo como primer ministro de 2008 a 2012, que es lo que he comentado antes, bajo la presidencia de Dmitry Medvedev, porque Putin no podía ocupar el cargo de presidente 2 mandatos consecutivos. Putin regresó a la presidencia en 2014, fue reelegido en 2018 y en 2021 hubo un referéndum en Rusia y promulgó una serie de enmiendas constitucionales, incluida una que le permitía postularse para la reelección con 2 veces más para extender su presidencia hasta 2036. Las elecciones, obviamente, en Rusia, pues lo que son democráticas, democráticas no son, porque están prohibidos la mayoría de partidos de la oposición, y los que no, pues se caen por las ventanas o reciben su dosis de polonio, perdón. O sea que, bueno, no es un país, un ejemplo de democracia, hoy en día es una autocracia. No, eso yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo. No, no hace falta ni ser prorruso ni dejar de serlo para ver lo que es hoy en día Rusia. Eh, es lo que hay y ya está. En Ucrania, en 2004, hay un presidente prorruso que es Víctor Yanukovych y fue declarado ganador de las elecciones presidenciales. Los resultados de las elecciones provocaron manifestaciones públicas en apoyo al candidato de la oposición, que había perdido las elecciones, que era Víctor Yushchenko. Hay una protesta pacífica, él era proeuropeo, Yushchenko, y se quiere impugnar los resultados. Parece que hubo sus cosillas en las elecciones. Estas protestas al final suben a Yanukovych deja el poder y sube Lukashenko y Timoshenko, Yulia Timoshenko, al poder, y Yanukovych pues se queda en la oposición. Sin embargo, en 2006 hay otras elecciones de nuevo y Yanukovych las gana limpiamente, hasta que otras elecciones en 2007 llevan a Timoshenko de vuelta al cargo. Hay un cambio entre proeuropeos y prorrusos. Yanukovych es el prorruso. En 2010 Yanukovych vuelve a ganar las elecciones. Entre 2007, que había ganado Timoshenko, pues vuelve a ganar un prorruso, Yanukovych, y en noviembre de 2013 ocurre el Euromaidán. Yanukovych gana las elecciones, después, bueno, lo voy a explicar ahora. El Euromaidán surge después de que el presidente Yanukovych, que es prorruso, rechazase el acuerdo de asociación con la Unión Europea de 2008 y que había sido ratificado en 2013 por la mayoría absoluta de la Rada. La Rada es el Parlamento. Y la firma de ese acuerdo, Yanukovych, cuando gana las elecciones, lleva en su campaña electoral que sí va a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que significa apertura comercial hacia Europa y cerrarse, no depender tanto de Rusia. Hablamos de temas económicos más que nada. Yanukovych estaba de acuerdo en ello, pero alguien le tira de la oreja a Yanukovych y se niega a firmar la ley aprobada, el acuerdo aprobado por mayoría absoluta en el Congreso ucraniano. Vamos a ver, es como por mayoría absoluta en el Parlamento español. Votan todos los partidos en contra de una ley por la que España pues tiene que ilegalizar una ley a favor de legalizar pues todos los ilegales que tenemos en España. Pues hay mayoría absoluta, pero Pedro Sánchez y su partido pues no quieren firmarla aunque han perdido la votación. Pues esto es lo mismo, que es un ejemplo que no ocurrirá ni nada, pero bueno, para que lo entendamos reduciéndolo a lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Pues bueno, Yanukovych no firmó y
opta por establecer vínculos más estrechos con Rusia. Empiezan a salir ucranianos a la calle para protestar por este hecho, no impulsados por Estados Unidos, que obviamente después pues cada país aprovecharía las circunstancias para arrimar el asco a su sardina, pero esto no está organizado por Norteamérica, ni por Alemania, ni por nadie. La gente salió a la calle porque esto era pues algo bastante gordo, se puede decir, que aprueben por mayoría absoluta algo en el Congreso y el presidente se niega a firmarlo y haga todo lo contrario de lo que de lo que él había firmado y de lo que se había aprobado en el Parlamento. La gente, hay disturbios civiles, manifestaciones y empiezan a pedir la dimisión de Yanukovych y su gobierno. La violencia se intensifica el 16 de enero de 2014 cuando el gobierno aprueba unas leyes antiprotesta. Digamos pues que quieren prohibir las manifestaciones de los ciudadanos. Estas manifestaciones pues es cierto que fueron aprovechadas por algún grupo nacionalista que ocupó edificios en el centro de Kiev. Y los disturbios en esta zona de Kiev dejan 98 muertos, de ellos son 82 son manifestantes y 7 son policías, y además casi 15.000 heridos. Esto le llaman el Jueves Negro, que es el 21 de febrero de 2014, mueren 60 personas, y se acuerda, hay que recordar que estas manifestaciones el que tiene las armas es los antidisturbios, son los antidisturbios del presidente del gobierno, no de la oposición, son los antidisturbios de Yanukovych, que era el que no quiso firmar en contra de la mayoría absoluta esa ley, ese acuerdo. Los disturbios en total, bueno, que después de esta muerte de 60 personas, pues se acuerda, Yanukovych también está de acuerdo con la oposición en celebrar elecciones y volver a la Constitución de 2004, que marcaba un régimen parlamentario y no presidencialista, porque Yanukovych había cambiado la Constitución o las normas para que su régimen fuera presidencialista y no parlamentario. Esa misma noche, Yanukovych huye del país, se va. Y entonces el Congreso, la Rada, le destituye, obviamente, ya no está en el país, se ha ido el presidente y se convocan elecciones presidenciales anticipadas que son ganadas por Petro Poroshenko. Poroshenko es un pro-europeo, podríamos decir. En 2014 también se intenta, esto ya sobre el Donetsk y Lugansk, se intenta derogar la ley sobre la cooficialidad de los idiomas, es una ley de 2014 que había aprobado en 2012 Yanukovych. En esa ley se protegía el idioma ruso y esto provocó protestas en Crimea, Donetsk y Lugansk. Provocó protestas porque se iba a derogar esa primacía del idioma ruso. Pero la ley no entra en, como se dice, en 2014, que es lo que provoca la invasión rusa de Crimea y de Donetsk y Lugansk, la ley no entra en vigor hasta 2018. No, en 2014 no entró esa ley en vigor. Se iba a promulgar, pero no entró, no se aprobó. En 2018 sí que se ratifica esa ley que exige que se emplee el ucraniano, que es el idioma oficial de Ucrania, en la mayoría de aspectos de la vida pública y obliga a los funcionarios estatales y a los empleados públicos a hablar ucraniano cuando se comunican con el público. En el ámbito privado, pues cada uno puede hablar como quiera, en eso no prohíbe nada. Tenemos aquí en España algunas autonomías donde incluso se plantea prohibirlo o se hace ya, se prohíbe que cada uno rotule como quiera en su idioma o que hable incluso en el patio del colegio como uno quiera, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Pero esto es lo que ocurrió allí. Crimea planteó unirse a la Federación Rusa y eso ocurre el 18 de marzo de 2014, después que Rusia hubiese enviado tropas a la zona. Obviamente había aliados de los rusos dentro del gobierno regional de Crimea y permiten que fuerzas rusas sin banderas ni ningún símbolo, pero son fuerzas rusas, entran en Crimea y ocupan. También en el Donbass hay unas fuerzas, unos guerrilleros, a partir de 2014 apoyados con armas y soldados mercenarios rusos, autoproclaman las repúblicas populares del Donetsk y Lugansk y se enfrentan al gobierno de Ucrania agravando la guerra, los conflictos en esa región. El 11 de mayo de 2014 las dos repúblicas celebran referéndum sobre su estatus político y proclaman la independencia, la autoindependencia. Lo mismo que hizo aquí este hombre, el de Cataluña, el que está en Waterloo,
el hombre este de la peluca, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, me da igual exactamente el nombre ya de este señor, el que está en Waterloo, no me acuerdo ya, pues proclamaron la independencia y había pues combates militares con presencia militar ucraniana, obviamente era su país, y militares rusos apoyando a esos independentistas. En julio ese mismo año, en 2014, un misil Buk ruso derriba un Boeing 777 de Malaysian Airlines sobre territorio ucraniano con 298 muertos. El misil es ruso y está demostrado, es el derribo del famoso MH17. Lo derribaron precisamente un coronel ruso, es el que lo ordenó, que es Igor Girkin o Strelkov, que también se conoce por ese nombre. En septiembre de 2014 se firma el protocolo de Minsk para frenar la guerra con un alto el fuego. Se celebrarían elecciones locales según la legislación ucraniana, retirada de las tropas mercenarias, descentralización del poder en el Donbass, autonomía, supervisión de la OSCE de las fronteras, pero este primer acuerdo no se cumplió, por lo que se negoció otro. Ninguno de los dos países lo cumple, por lo que se negoció otro con una zona desmilitarizada entre separatistas y ucranianos. Finalmente las condiciones tampoco nunca llegan a cumplirse y además Rusia se desmarca del acuerdo porque alega que ellos no son una parte involucrada y que por tanto no deben cumplir ningún acuerdo, que según ellos son allí gente ucraniana independentista, pero ellos no pintan nada. Realmente estaba el ejército ruso allí metido, ¿no? Además, Rusia rechaza en ese año el despliegue de cascos azules solicitado por la ONU. Se pide en la ONU una serie de países que se desplieguen, creo que hasta 40.000 cascos azules en toda la zona. Rusia, como tiene derecho de veto, pues lo rechaza y ya no hay cascos azules de la ONU. En noviembre de 2014 los separatistas llegan a celebrar sus propias elecciones y en esta guerra, hasta 2022 que surge el otro conflicto, hay 14.000 muertos en la guerra del Donbass. Esos 14.000 muertos no son civiles, que es otro de estos mitos que hay, 3.000 sí son civiles, 4.500 son soldados ucranianos y 6.600 son soldados rusos y separatistas, pero son militares del otro bando, llamémosle guerrilleros como le queramos llamar. Y en 2019 llega al poder Volodymyr Zelensky. Estas son las elecciones de 2019. Tenemos aquí a Zelensky, que es un partido similar a Ciudadanos aquí en España, un partido de centro, podremos decir, liberal, pro-europeo. Teníamos aquí a Poroshenko, que era también un partido pro-europeo. Tenemos a Boyko. Boyko es un partido prorruso. Es el único partido prorruso, bueno, uno de ellos. El Partido Comunista, obviamente, en Ucrania estaba prohibido. Aquí tenemos a Bakarchuk y a Yulia Timoshenko. Estos dos son proeuropeos y esta, sobre todo, Timoshenko es radical anti-Moscú, radical anticomunismo y radical anti-Boyko. El partido prorruso es el de Boyko. Y ahora vamos a ver los resultados de las elecciones. Zelensky llega en segunda vuelta a un 73% de los votos y su programa de gobierno es acabar con la corrupción endémica de Ucrania y un gobierno prooccidental. Eso es lo que busca la gente que le ha votado. En Ucrania son dos vueltas, ¿no? Estos son los resultados. Los resultados, primera vuelta, Zelensky 30,22, Poroshenko, también pro-europeo, el 15,93, Yulia Timoshenko, el 13,89, que es un partido muy radical, contrario a la Unión a los rusos. Boyko tiene un 11,68%, que tampoco es que sea poca cosa, y estos ya son partidos más minoritarios, y los nazis, que es otro de esos mitos, los nazis que hay, el único partido nazi extrema derecha que hay en Ucrania es el de Kolyukinsky, algo así, no me sale bien, tiene un 1,62%. En Ucrania después hay una segunda vuelta entre los dos más votados, que son Poroshenko y Zelensky. En la segunda vuelta Zelensky consigue el 73,22 y Poroshenko el 24,46. Son los pro-europeos. Zelensky es una mayoría abrumadora y se convierte con esas políticas anticorrupción
quiere dar un vuelco al país. Hablamos de 2019. Estos son los votos para que veamos qué gente le vota. En primera vuelta Zelensky 5.714.000, en segunda vuelta 13.541.000. Poroshenko pues 3 millones y pico y muy pocos más, otro millón más en segunda vuelta. Y aquí tenemos bueno, vamos a ver a Yuri Boyko, 2.206.000, estos son los prorrusos que hay en Ucrania, un 11,77, 2.206.000 ciudadanos. Y lo que son los nazis, que se nos llena la boca o se le llena la boca a los prorrusos, los nazis son los de Koshulunsky, el Partido Libertad, vamos, 307.244 votos. 300.000 ucranianos podemos decir que votan a partido de tendencia nazi, nacionalsocialista. Ya está. Estos son los nazis que hay en Ucrania. Es una falsedad más, una de las excusas para invadir Ucrania de Putin. Una era lo de Crimea y los independentistas, que ya hemos visto pues que esas repúblicas no era exactamente lo que decían, y otra eran los nazis. Los nazis pues son 300.000 nazis, no hay más nazis. El resto pues son partidos de centro derecha, estilo Ciudadanos, estilo PSOE, estilo PP, podríamos decir. Lo más extremo pues son el nazismo, que bueno, podríamos decir, para mí el nazismo pues tiene su parte de extrema izquierda y de extrema derecha, no, para mí no son extrema derecha, son una mezcla de ambas cosas. Pues hay 300.000 nazis en Ucrania. Vamos a seguir ahora un poco más, la invasión rusa de Ucrania en el año 2022 pues supone un aldabonazo en la dormida conciencia de la seguridad europea. Tenemos que la Unión Europea pues habíamos vivido muy bien, muy descansados, y mientras Putin preparaba a Rusia para un conflicto, ya lo había hecho en otras repúblicas y entró en Ucrania en 2022. Estados Unidos, por su parte, no estaba dispuesto desde la presidencia de Obama a seguir siendo el defensor de Europa, y con la crisis de Euromaidán, Estados Unidos anunció su giro estratégico al Indo-Pacífico y planteó la necesidad de que Europa dedicase un esfuerzo mayor a su seguridad y su defensa. Pero las naciones europeas aliadas, pese a haberse comprometido a ello, persistieron en la misma actitud, lo que dio alas a Rusia. A finales de 2021, Putin lanzó un ultimato a Estados Unidos y a la OTAN para que retiren su despliegue a las posiciones anteriores a 1997. Se desoye pues esta exigencia rusa y 3 meses después pues invade Ucrania y se anexiona parte del territorio. La guerra comienza pues el 24 de febrero de 2022. Y bueno, en eso no vamos a entrar, pero vamos a ver aquí otro de los motivos por los que Rusia decía que invadía Ucrania, que eran las armas nucleares en la frontera rusa. Realmente las armas nucleares en la frontera rusa no hay ninguna en Ucrania, ni estaba previsto instalar ninguna arma nuclear. Las únicas armas nucleares que hay en Europa pues son estas 100 cabezas de guerra que tienen los Estados Unidos en diferentes bases en Bélgica, Alemania, en esta parte de aquí, no está marcado, Francia, que tiene sus 225 cabezas de guerra, Reino Unido, que tiene sus otras 225 Reino Unido y unas 300 Francia, y Rusia dispone ahora de 4.489 cabezas nucleares en lo que es Europa Occidental. Los Estados Unidos tienen 100 bombas lanzables en avión, no son misiles, sino que son bombas que hay que cargar en un avión, tiene que volar por encima del blanco y dejarlo caer, y están aquí. El lugar más cercano donde hay armamento nuclear pues es en la frontera de la OTAN, aquí, en esta ciudad que es actualmente Kaliningrado, anexionada después de la Segunda Guerra Mundial, realmente parte de Prusia, parte de Polonia. O sea que aquí tenemos a alguien que se ha anexionado un territorio, lo mismo que en teoría él reclama de Crimea y del Donbass, pues lo ha hecho Rusia después del 45, y aquí hay 50 cabezas nucleares rusas que están en la frontera misma de la OTAN. O sea que, bueno, ya vemos que el que tiene las cabezas nucleares en la frontera de la OTAN no es precisamente la OTAN. La OTAN no tiene ninguna de Alemania hacia el este, ni una sola cabeza nuclear. El único que las tiene son los rusos en el enclave de Kaliningrado. Estos son las regiones de Donetsk y Lugansk.
Esto era lo que había antes de la invasión, de la guerra de febrero de 2022, cuando comienza la invasión. Hoy en día, pues más o menos está así. Rusia controla más territorio en estas dos provincias. Realmente la parte independentista pues era un poco esta zona de aquí, no, esta zona es más bien pro-ucraniana. Ahora está ocupada todo y obviamente pues han hecho allí una limpieza étnica, podríamos decir. Ha habido asesinatos, pero también sobre todo deportaciones en masa y deportaciones de niños que están educando en Rusia con esa especie de política filonazi, podríamos decir, o filocomunista, similar, ¿no? Ahí lo tenemos. Esto es como quedó la guerra al comienzo en 2022, lo amarillo es lo que hasta los límites que consiguió llegar Rusia, y lo que queda rojo es lo controlado más o menos actualmente. Esta parte se la anexionó Rusia en 2014 y esta parte que es Donetsk y Lugansk, una pequeña parte de ellos o una parte grande, la controla también Rusia desde 2014, que es donde introdujo sus tropas para apoyar a los guerrilleros pagados por Rusia, obviamente, para ir contra Ucrania. Esto es más o menos como está la guerra actualmente y bueno, no vamos a entrar porque solo hemos hablado en muchos otros programas aquí en El Cuartelero. Y bueno, y con esto pues creo que llegamos al final de este programa. Mostrar un poco los orígenes, la historia y los mitos que hay sobre la invasión rusa, si tiene derecho o no tiene derecho. A mi modo de ver, obviamente, no tiene derecho a invadir Ucrania, una democracia que no ha ocupado territorio ruso ni la atacó de ninguna manera. Otra cosa es que a Putin le parezca peligroso pues que Ucrania se comercie con Europa y deje de comprarle cosas a él y de mantener la industria rusa o que Ucrania ya no esté bajo el manto protector de Rusia. A mí eso son las razones reales de Putin, que es mantener un poco lo que era la Rusia de los zares y su dominio. Igual que no me parece bien que Estados Unidos tenga esos dominios con los que se cree con derecho a ello, tampoco me parece bien que Rusia crea que tiene derecho a ello también. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado con el cuartelero de hoy sobre Ucrania. Espero haber aclarado sobre todo los temas históricos, después que cada uno, como decía, tiene su opinión y es muy libre de tenerla, pero la realidad histórica es la que es. Si creemos en la legalidad internacional, las escrituras y crees que tu piso te pertenece porque es una escritura y has pagado un dinero, pues entonces ya sabes con qué parte tienes que estar. Aunque Ucrania, pues obviamente tendrá todo lo que tiene que tener y no es un país perfecto, pero tiene derecho a moverse por su cuenta, ser libre y Rusia pues quedarse en sus fronteras. La guerra se acaba rápido mientras Putin se retire, se vuelve a sus fronteras y se acabó la guerra. La guerra es muy fácil de terminar. Putin lo tiene todo en la mano. De momento, Ucrania no tiene territorio ruso, o sea que Putin se retira a su propio territorio y se acabó la guerra. Ya está. Aquí paz y después gloria. Pero bueno, en eso estamos. Gracias, amigos, por llegar hasta aquí. Unos estarán de acuerdo, otros no. Yo he dado hechos solamente y alguna pequeña opinión mía, esto último. El resto han sido hechos, no son opiniones. Gracias, seguirnos en el cuartelero. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes y muchas gracias, amigos. Saludos y salud.